el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, y como guía, líder, ¿verdad?, Moisés. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 18. Muy bien. Entonces, vamos a seguir estudiando los acontecimientos de este caminar por el desierto, una vez que han pasado el Mar Rojo. Así es que, pues es un gusto nuevamente podernos reunir, seguir meditando en las palabras del Señor. Así es que les saludo en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro capitán, a quien queremos seguir, a quien queremos imitar, ¿verdad? Y bueno, él en una ocasión dijo: escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y así es, ¿verdad? En toda la palabra de Dios vemos a nuestro Señor, ¿verdad?, en diferentes símbolos o sombras de lo que iba a venir. Entonces, vamos a leer en Éxodo 18. Le voy a pedir a Ismaelito, a Ismael, hermano Ismael, que nos leas, hijo, verso 1 al verso 12. Verso 1 al verso 12. Muy bien. Comenzamos. Dice: oyó Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Yetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él le envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Yetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Yetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Muy bien.
Bueno, después de haber tenido, siguiendo también la línea de lectura y el siguiente acontecimiento, voy a pedir que me acompañen en una oración, que Dios nos dé el entendimiento necesario, ¿verdad? Si algo necesitamos para nuestra vida, algún cambio, alguna dirección, pues que Dios lo guíe a través de su Espíritu. Vamos a orar. Les pido que me acompañen. Padre, gracias te doy, Señor, porque tenemos tu palabra que alumbra nuestros caminos, que es lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. Ayúdanos, Padre, danos el entendimiento necesario para comprender y pues tener el discernimiento del por qué pediste que fueran escritas todos estos acontecimientos para enseñarnos y todavía recibir pues la enseñanza, la advertencia para poder evitar los errores o también tener advertencia de no caer pues en lo que cayó el pueblo de Israel cuando se rebeló contra ti. Ayúdanos, Padre, te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento y nos dé la claridad para ver lo que pides de nosotros. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Muy bien, dice, comienza la capítulo 18, ¿verdad? Después de que vimos la semana pasada, cómo el pueblo de Israel, ¿verdad?, vence a los amalecitas, a ese pueblo que en el camino cuando iban pues trasladándose el pueblo de Israel traicioneramente, ¿verdad?, llegaron por la retaguardia, dice que desbaratando pues todo ese grupo de débiles y cómo les hizo guerra y ahora y bueno, pues finalmente los vencen y aprendimos, ¿verdad?, a estar como una bandera bien firme, ¿verdad? Y es la manera en que los que nos rodean pues van a ser animados cuando nosotros como líderes, ¿verdad?, como cabezas de nuestro hogar, guiando, ¿verdad?, también a la iglesia, podamos hacer que otros sean animados, fortalecidos y siguiendo adelante, manteniendo la bandera en alto, la verdad, ¿verdad?, sin dejar que se rebaje la verdad, como hoy en día tristemente se está distorsionando la verdad. Y entonces termina este acontecimiento después de esta guerra y ya sigue caminando el pueblo y se sitúa en el monte de Dios, y es cuando oye Yetro, ¿verdad?, como dice el verso 1 del capítulo 18 de Éxodo, oyó, ¿verdad?, escuchó Yetro, sacerdote de Madián, noten eso, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, y todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto, ¿verdad? Eso
eso lo animó y tomó dice que tomó, el verso 2, tomó Yetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. Da los nombres y el porqué, también el significado de por qué le había puesto esos nombres a sus hijos, ¿verdad? Relacionándolo con su vida, ¿verdad? Siendo extranjero en esa tierra de Madián, a donde llegó Moisés, después de haber huido de Egipto, cuando tuvo temor de que se enteraran que había matado a un egipcio, tratando de defender a sus hermanos, los israelitas, y huye y se encuentra con 7 muchachas que cuidaban el rebaño de su padre, que es Yetro, y estaban en un pozo sacando agua para darles de beber a sus ganados, y llega Moisés, pero se encuentra que hay ahí algunos hombres con malicia queriendo hacerles daño a las muchachas, y Moisés las defiende y eso hace que haya gracia delante de su padre de estas muchachas, que es Yetro, y aquí como lo menciona, es sacerdote de Madián. Y surge una pregunta, ¿verdad? Bueno, ahorita van a surgir algunas preguntas, solo quiero que vayamos al capítulo del mismo Éxodo, vamos hacia atrás, en el capítulo 2, para tener un poco de contexto de lo que les estoy hablando, para que lo veamos. Cuando llega Moisés, en el capítulo 2 de Éxodo, verso 16, dice: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Y bueno, ella ya le dice: mire, padre, un varón egipcio vino y nos defendió. Vean, lo distinguen como egipcio porque seguramente como venía huyendo de Egipto y en sus ropas, como él había sido criado en Egipto, pues venía su vestimenta, pues lo evidenciaba, ¿verdad?, como un egipcio. Y dice el verso 19 que estamos leyendo ahí, dice: ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Entonces rápido su padre les dice: ¿y dónde está ese joven? ¿Dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron ir? Y bueno, lo rápido yo creo que lo van y lo alcanzan y lo hacen venir, y bueno, ya inclusive le da a una hija como esposa, ¿verdad?, a Séfora, y se convierte también ahora en pastor. Moisés, ¿verdad?, durante 40 años estuvo pastoreando, ¿verdad?, las ovejas o los rebaños de Yetro, su suegro, y es hasta cuando viene el llamado de Dios a través de la zarza que ardía, ¿verdad? Y bueno, ya Dios le llama y bueno, algo que quiero que noten, leímos en el verso 18, ¿verdad?, que volviendo ellas a Reuel su padre. Entonces aquí como que cambia el nombre, ¿verdad? Reuel o Yetro.
Pero bueno, en realidad él es el mismo, ¿verdad? Primero se reconoce como sacerdote de Madián. ¿De dónde viene esa descendencia de Madián, ¿verdad? De un hijo de Abraham? Eso lo encontramos rápido, sin perder Éxodo, ahí donde estamos en Éxodo 2, en capítulo 25 de Génesis. Vamos ahí al capítulo 25 de Génesis. Dice, en el verso 1 y 2, capítulo 25 de Génesis, dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. ¿Verdad? Esto sucedió después de la muerte de su esposa Sara. Y tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Yoksam, Medam, Madiam, Isbac y Sua. ¿Se dan cuenta ahí? Uno de los hijos se llama Madiam. Entonces es de donde viene la descendencia de donde está el sacerdote de Yetro en Madiam, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? Tenían hijos y se establecían en algún lugar y se le llamaba a esa nombre, a esa población se le llamaba conforme al nombre del hombre, ¿verdad? En este caso de Madiam, hijo de Abraham. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, a veces los reyes eran los mismos sacerdotes, los que guiaban de alguna manera espiritualmente, los que se encargaban, ¿verdad? De tal vez de dar consejo, de dar su aprobación en cuanto había algún matrimonio, no sé, y eso lo vemos aun cuando Abraham está en vida, recuerdan, y que se encuentra a un rey de Salem, que es el sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Era rey y era sacerdote, ¿verdad? En el tiempo de los reyes, que así lo permitió Dios. Y entonces, por eso creemos que Yetro, que es sacerdote, tal vez también fungía como líder, como rey, ¿verdad? Y sacerdote de Madián, ¿verdad? Seguramente, pues, Madián transmitió esa fe del padre de la fe, ¿verdad? De Abraham. Y bueno, investigando bien el significado de los nombres que se le dan a Yetro. Primero significa Yetro como excelencia, y Reuel significa amigo de Dios. Y se cree pues que se le nombra Yetro como un título que se le da, ¿verdad? Que es su excelencia, no lo sé. Pues no hay muchos datos, pero bueno, es el mismo. Porque es que hay otros comentaristas que dicen que tal vez Reuel era el padre de Yetro y que bueno, que era más bien Yetro era como su cuñado de Moisés, pero no, mejor nos quedamos con este significado, ¿verdad? El mismo Yetro y Reuel es el mismo, nada más que se le da el nombre de Yetro y así se le conoce más durante el tiempo que se le menciona en la Biblia. Una sola vez se le menciona como Reuel, que él es el mismo, ¿verdad? Volvemos al capítulo 3 de Éxodo.
Y ahí vemos ya dándole su nombre como es a Yetro, su suegro. Dice apacentando, verso 1 del capítulo 3, dice apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y ahí es cuando se aparece, ¿verdad?, un ángel a través de la zarza ardiendo, y el llamado que Dios le hace a Moisés. Y una vez que Dios le dice, la encomienda de ir a libertar a su pueblo Israel, pues Dios oye el clamor y el gemido de su pueblo siendo esclavizado y pues duramente en trabajos. Dios resuelve mandar a Moisés, después de haberlo preparado 40 años, ¿verdad? Humildemente como un pastor, ahora iba a empezar a pastorear a un pueblo grande que se había multiplicado en Egipto. Y entonces vemos en el capítulo 4 de Éxodo, ahí pasamos, el capítulo 4, vemos cómo Moisés va como a pedir su permiso de su suegro, ¿verdad? Dice en el verso 18 del capítulo 4 de Éxodo, dice, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún vive. Y Yetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová el Señor a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés, fíjense, noten esto, tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, ¿verdad? La vara que le había mostrado cómo se mostraría al pueblo de Israel para que le creyeran, ¿verdad? Convirtiéndola en serpiente o en víbora, y después volviendo nuevamente a hacer una vara. Y seguimos leyendo en el verso 24, ¿verdad? Empieza a caminar Moisés con su esposa y sus hijos, pero sucede algo, un acontecimiento. Dice en el verso 24, que estamos leyendo del capítulo 4, dice, y aconteció en el camino que en una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Vemos entonces que ahí hay una separación, ¿verdad? Como que se regresa Séfora y sus hijos después de que tuvo pues dice que no sabemos, no da muchos detalles, pero pensamos que lo que sucede al tomar acciones Séfora, ¿verdad? De hacerle la circuncisión a su hijo, creemos que no había seguido el pacto que ya había hecho Dios con Abraham de circuncidar, ¿verdad? Al 8º día a los hijos varones, de circuncidarlos, ¿verdad? Se cree que los madianitas circuncidaban a sus hijos, pero hasta la edad de la pubertad, ya grandes. Entonces yo creo que por complacer tal vez Moisés a Séfora, su esposa, ¿verdad?, no siguió el pacto como lo hacían los israelitas, ¿verdad? Estando en un pueblo extranjero, tal vez quiso complacer a su esposa, ¿verdad? Y no circuncidó
al hijo. Y entonces pues Dios dice que le salió al encuentro, no sé si a través de un ángel o si tal vez se enfermó gravemente de muerte, y inmediatamente Séfora discernió eso, ¿verdad? Y dice que circuncidó al hijo, y es cuando entonces Dios lo dejó ir, ¿verdad? Vemos entonces que ahí se sigue en adelante Moisés, ¿verdad? Y se queda Séfora y vuelve a su padre, la envía a su padre, y entonces vemos que el Señor le dice cuando llega a Egipto a Aarón, su hermano, ¿verdad? No sé a través de qué le diría, le dice a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. No le dice, ve a recibir a Moisés y la familia, a la familia de Moisés, no, ¿verdad? Nada más dice, ve a recibir a Moisés al desierto. Bueno, quería dar estos datos para tener un poco de contexto a lo que quiero llegar. En realidad tengo unos pensamientos que solamente quiero basar en ya casi lo último que nos muestra este pasaje que estamos leyendo. Y vamos otra vez nuevamente ahí a Éxodo 18, ya para tomar algunos, dar otros datos que me llama la atención. Quiero confesar, ¿verdad?, que cuando yo leí estos mensajes, estas palabras o esta escritura en el inicio de mi caminar, ¿verdad? Yo cuando vi que ponían los nombres a los hijos con algo que se relacionaba con sus vidas, ¿verdad? Después de que yo empecé a conocer de Cristo y a congregarme en una iglesia que hablaban de Cristo, en eso se embarazó mi esposa e iba a tener a mi hijo, a un varoncito, y bueno, no sabíamos entonces qué iba a hacer, pero cuando nació, ¿verdad? Yo al ver esto, recuerdo que le puse a Ismael a mi hijo, ¿verdad? Porque se relacionaba con algo que me llamó la atención, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo a Agar, la mujer que una sierva de Sara que la dio como mujer a Abraham para que tuviera un hijo, ¿verdad? Había huido de su ama y se había ido al desierto, y pues estaban como a punto de morir, pero un ángel del Señor se le aparece a Agar y le dice, mira, vas a tener un hijo, ¿verdad? Y el mismo ángel le dice, le vas a poner Ismael, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué significa? Que oyó Dios tu aflicción. Y para mí eso me llamó mucho la atención, porque yo lo relacioné con mi vida, ¿verdad? También le puse a mi hijo Ismael porque dije, Dios oyó en mi aflicción, en ese querer salir ya de esa manera de vivir, que no encontraba una salida, una escapatoria, sentía yo que no, ya estaba yo perdido, ¿verdad? Iba yo más, y quiero por eso decirle sinceramente, ese fue mi motivo, ¿verdad? Que ya conociendo de Cristo, le puse al siguiente hijo, al cuarto, Ismael, ¿verdad? Y veo por qué también Moisés le dice que le pone a su hijo Gersón, porque dijo forastero, o sea, extranjero, he sido en tierra ajena. Y luego después le puso al otro hijo, en el verso 4 del capítulo 18, dice que le puso Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y bueno, vemos que pues ya al enterarse Yetro, su suegro, que ya están cercas ahí del monte de Dios, va y se lleva a su mujer y a sus dos hijos y le dice, aquí está.
aquí vengo a ti, con tu mujer y tus 2 hijos, dice en el verso 6, y dice que Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. No dice nada de que pues todo el tiempo que estuvo, ¿verdad?, en Egipto, y después de tanto tiempo ver a su esposa y ahora a sus hijos. No dice también que le da detalles de que cómo recibió a su esposa y a sus hijos, pero seguramente que les dio su atención, ¿verdad?, como padre, como esposo. Y bueno, pero ya vimos entonces, porque yo me preguntaba, bueno, en todo Egipto no se menciona ya más a su esposa, en todo el camino no vemos que su esposa o sus hijos vayan con él, hasta que aquí aparece Yetro, su suegro, llevándole a su esposa y a sus hijos, después de que se regresaron, tal vez de la misión que tal vez iba a ser dura, ¿verdad? Y que mejor prefirió Moisés que regresaran con su suegro, sus hijos y su esposa. Y bueno, pero me llama la atención el verso 8. Dice: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado el Señor. Y se alegró Yetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro dijo: bendito sea el Señor que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Verdad? Notamos algo inmediatamente después que tienen este encuentro, su suegro y Moisés. Moisés, ¿verdad?, le cuenta todo lo que Dios había hecho, sus maravillas, sus milagros, su cuidado, ¿verdad?, de cómo tuvo cuidado y cómo los libró de la esclavitud y todo. Y eso hace, ¿verdad?, que Yetro se maraville y declare: ahora conozco que el Señor es Dios de dioses, ¿verdad? Y inclusive hace holocausto y sacrificio en el nombre de Dios, ¿verdad? Y no vemos a Moisés, ¿verdad?, hablándole a su suegro y diciéndole: mira, hemos recibido mandamientos de Dios, ¿verdad?, todas las leyes y las reglas que Dios nos ha dado para probarnos, sino más bien lo que me llama la atención aquí, lo que quiero que pongamos atención, es que Moisés, ¿verdad?, le habla de todo lo que Dios ha hecho en su vida y en la vida del todo el pueblo de Israel, y eso hace, ¿verdad?, que su suegro dé gloria a Dios, ¿verdad?, y reconozca que Él es Dios de dioses. Y amados, eso es en realidad lo que debe, de cómo debemos, cuando tenemos nosotros, ¿verdad?, ahora, viéndolo en nuestra vida, ¿verdad?, cuando hay la oportunidad de hablar con alguien, no es que tenemos que ir inmediatamente decirles todo el sermón del monte, ¿verdad?, dictándoles y diciéndoles de memoria todo, 1 Corintios 11, ¿verdad?, que habla acerca del velo y todo, porque lo que veo yo, ¿verdad?, a través de lo que hizo Moisés, es hablar, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida,
que es algo real, ¿verdad? De lo que Dios ha tratado en nosotros y cómo nos ha ido guiando, cómo vimos su bondad, su misericordia, cómo nos apartó, ¿verdad? De ese camino en el que seguíamos en tinieblas, ¿verdad? Destruyéndonos, tal vez a punto de divorciarnos, de separarnos, en vicios, en malas palabras, en mentiras, en deudas, en falta de perdón, en odio, en pleitos, no sé, ¿verdad? Eso es lo que hace que una persona, cuando ve, ¿verdad?, que lo que estamos predicando, que lo que estamos diciendo es algo real en nuestra vida, eso puede dar más, ¿verdad?, más fruto que solamente dictar y decir, estas son las leyes, estas son las reglas, ¿verdad? Aquí hay un libro de reglas, como en algunos grupos lo hacen, ¿verdad? Así debe de conducirse la iglesia y cada persona, cada familia, cada joven, y reglas para los matrimonios y reglas para los jóvenes, las jovencitas y los niños y todo. No, ¿verdad? Esto lo veo y quiero que vayamos a Marcos, ¿verdad? Un principio que siempre me ha llamado la atención en el capítulo 5 de Marcos. Vamos ahí a Marcos 5. Después de que Dios hace una restauración a un hombre, ¿verdad? Dice, fíjense, se trata de ese joven endemoniado, ¿verdad?, de Gadara, de la ciudad de Gadara, o Gadareno, como se le nombra. Dios, ¿verdad?, llega a ese pueblo y escucha de este hombre, ¿verdad?, que está terriblemente esclavizado, endemoniado y destruyéndose a sí mismo, y cuando se acerca, pues Dios, ¿verdad?, el Señor Jesús saca todos esos demonios y restaura la vida de este joven, y entonces le sana, ¿verdad?, de tal manera que lo ven ahora diferente. Dice que dice en el verso 15 del capítulo 5 de Marcos, dice en el verso 15, dice, y bien vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, o sea, muchos demonios, que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y les dio temor, ¿verdad? Tuvieron miedo. Y les contaron a los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Verdad? El hombre que había sido sanado se quiso estar con el Señor y le empezó a rogar que le dejase estar con él. Mas Jesús, fíjense lo que le responde, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti, ¿verdad? Y se fue el joven, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Primero le dijo, no, mira, ve a tu casa, ve a los tuyos, a los que han sabido cómo era tu vida, ¿verdad? Y cuéntale las grandes cosas que el Señor Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y entonces él obedeció, ¿verdad? Agarró y dice que se fue y comenzó a publicar, ¿verdad?, todo el sermón del monte, y 1 Corintios 11, ¿sí dice así? No, ¿verdad? Dice, comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él,
y todos se maravillaban. Cuando este joven se fue, ¿verdad? Y empezó a publicar en todas esas ciudades lo que Dios había hecho en su vida, hizo que la gente se maravillaba, ¿verdad? Seguramente preguntaban, ¿quién es Jesús? Muchos tal vez decían, hay una esperanza, ¿verdad? Veían a lo mejor una esperanza en su vida. Quiero decirles también que esto me hace recordar cuando yo regresé de los Estados Unidos, ¿verdad? Regresé nuevamente a México después de querer probar, ¿verdad? El sueño dorado. Me encontré que mis hermanas estaban yendo a un lugar cristiano donde se hablaba de Cristo, ¿verdad? Y me daban un testimonio de que un hombre, el cual ya nunca más lo llegué a ver, ¿verdad? Pero decían, eso me llamó la atención, dijeron, mira, hay un hombre que Dios lo ha sanado, lo ha restaurado, le ha ayudado en sus vicios y todo, y eso como que me hizo entrar una esperanza, ¿verdad? Abrigar una esperanza, y yo dije, sí, yo creo que Dios puede hacerlo, ¿verdad? Y eso me inquietó, y después acudí a ese lugar, y de ahí empezó un cambio en mi vida. Pero, ¿qué quiero decirles con esto, verdad? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos cuando Él nos manda o quiere que hablemos a la gente, ¿verdad? Quiere que le demos cátedra de todas las cosas que están escritas, ¿verdad? Y diciéndole todo de memoria, la vida que describe en el Sermón del Monte, que es capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. No, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser, verdad, nuestro motivo o nuestro propósito cuando estamos predicando en las calles? Ahí traemos algún letrero de solamente poner duramente y decir, tú no eres cristiana si no te vistes así. No, ¿verdad? Llevamos un letrero con el único propósito de que si alguien se inquieta y viene y pregunta, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Verdad? Pues nosotros les hablamos acerca de cómo era nuestra vida pasada, de cómo nosotros pensábamos que era normal, ¿verdad? De que nosotros mirábamos con codicia y codiciábamos a quienes vestían provocativamente. Y cuál es el fruto de que una mujer viste así, ¿verdad? Provoca todo el fruto que provoca cuando una mujer viste provocativa, violaciones, pues violencia, todo lo que vemos, y que va en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? O acerca de cuando llevamos un letrero acerca de que casarse con un divorciado o volver a tener segundas nupcias es adulterio delante de Dios, ¿verdad? Hablamos de nuestra vida, de que también nosotros estuvimos en una situación tal vez así semejante, a punto de disolverse nuestra vida matrimonial, ¿verdad? Porque desconocíamos la voluntad de Dios, ¿verdad? Que sus mandamientos son buenos, son para protegernos, para que vivamos en paz, ¿verdad? Hablamos de nuestra vida, no solamente como un mensaje así de fuerte y severo, ¿verdad? Todo casarse con los divorciados es adulterio y no hay ninguna explicación y todo bien duro, ¿no? ¿Verdad? Nuestro propósito es cuando hablamos con la gente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso hace que la gente pueda hacer más, hacer ver nuestra vida más real, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nosotros, que es algo personal. No tanto de cuánto hemos aprendido y cuánto hemos conocido más doctrina y más, y nos hemos aprendido más versículos o capítulos y conocemos la Biblia al dedillo, ¿verdad? No, sino siguiendo este ejemplo, ¿verdad?
viendo a Moisés, hablándole lo que Dios había hecho en su vida, ¿verdad? De cómo había tenido cuidado, y eso hizo que Yetro, su suegro, se maravillara, diera gloria a Dios y hiciera holocausto y sacrificio a Dios, al Dios de dioses, ¿verdad? Otro ejemplo que quiero que veamos por último es en el libro del profeta Daniel. En el capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a empezar a leer en el verso 24. ¿Sí? Muy bien, en el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor, en ese entonces, ¿verdad?, rey de Babilonia, tuvo un sueño, y el único que pudo interpretar ese sueño fue Daniel, ¿verdad? Y sucede algo que pues a mí se me hace increíble, ¿verdad? Pero si fue escrito y así fue, así sucedió, ¿verdad? Que este hombre, siendo rey, gobernante, poderoso, ¿verdad?, vino a morar y a ser como un animal, ¿verdad? Y le dice en el verso 24, le está diciendo la interpretación Daniel, y le dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Noten eso, y 7 tiempos pasarán sobre ti, se refiere a 7 años, ¿verdad?, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, ya viene aquí un consejo de Daniel a través de la interpretación, le advierte y le dice: por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Fíjense, pasó un año después de que Daniel le dio la interpretación y el consejo, ¿verdad?, de que hiciera misericordia, pero no lo hizo, ¿verdad? Y dice que habló el rey y dijo, en verso 30, estaba paseando en el palacio real de Babilonia, dice, y habló el rey y dijo, se empezó a vanagloriar, ¿verdad? Dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vemos, ¿verdad?, que no siguió el consejo, sino que se ensoberbeció, se dio gloria a sí mismo, ¿verdad?, con mi poder, ¿verdad?, y gloria de mi majestad. Pero dice el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo
A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, vea, dice Nabucodonosor, pasaron 7 años, fíjense, no sé cómo habrá sido el cuidado hacia su persona, siendo como animal, dice, pero empieza a hablar aquí Nabucodonosor, dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Vemos aquí, ¿verdad? El acontecimiento que le sucede a Nabucodonosor, y es por eso que comienza en el capítulo 4. Quise solo leer adelante para ver lo que había sucedido y cómo fue que fue devuelta su razón cuando reconoció que el cielo gobierna, ¿verdad? Y es por eso que él está escribiendo esta carta. Empieza en el capítulo 4, en el verso 1, dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. ¿Y qué dice? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y es como empieza a relatar, ¿verdad? Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y empezó a ver un sueño que lo espantó. Pero lo que quiero enfatizar acerca de esto que le sucedió a Nabucodonosor, ¿verdad? Él dice, conviene que yo declare, ¿verdad?, las maravillas que Dios ha hecho conmigo, ¿verdad? Después que reconoció que Él es el Señor que gobierna y que Él quita y pone a los gobiernos y líderes y gobernantes, que Él pone a quien Él quiere y quita a quien Él quiere, vemos que da testimonio, ¿verdad?, a todo su reino, pueblos y naciones, y haciendo que todos reconozcan al Dios de dioses, al Señor Todopoderoso, ¿verdad? Oh amados, que nosotros, ¿verdad?, cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguna persona, no sea tanto de doctrina o de las verdades que hemos conocido, sino que sea primero, ¿verdad?,
lo que ha hecho Dios en nuestra vida, ¿verdad? Algo real que ha sucedido. Las preguntas también, no quiero decir con esto que no debamos explicar, ¿verdad? Lo que la vida cristiana que se relata en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, y también Primera de Corintios 11 acerca del cubrimiento de la mujer como es, que no debamos hablar de eso, sí, pero vendrá en su momento, ¿verdad? Cuando primeramente hablamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Las preguntas vendrán y bueno, ¿y por qué ahora vistes así? ¿Por qué ahora ya no tienes este tipo de prácticas? ¿Por qué ya no ves, ya no vas a los cines? ¿Por qué no ves ya televisión? ¿Por qué ya no te vas a divertir o buscar placeres como la gente común lo hace, ¿verdad? Pues ya habrá, ¿verdad?, que mostrarle por qué, y con la escritura, ¿verdad?, el por qué nos hemos apartado del sistema de este mundo, de la manera de vivir de este mundo, ¿verdad? Y ahora vivimos para agradar a Dios, ¿ya? Espero que quede claro, ¿verdad? Comenzando con el ejemplo que vemos en Moisés, ¿verdad? Hablando de las maravillas que Dios había hecho en su vida y con todo el pueblo, y que en nuestra vida, ¿verdad?, también pueda hacer que otros puedan dar gloria a Dios, que pueda sembrarse una luz de esperanza en sus vidas, ¿verdad?, de que si Dios ha hecho esto en nosotros, también puede hacerlo en ellos, ¿verdad? Pues era lo que quería compartirles, ¿verdad? Solo nada más un dato que quería darles acerca de ahora ya clínicamente, algunos diagnostican como una enfermedad lo que le pasó a Nabucodonosor, ¿verdad? Que dicen que tal vez sufrió una especie de ataque de locura llamado zoantropia clínica. No sé qué significa exactamente, pero bueno, ahora clínicamente tratan de darle un nombre a ese fenómeno que él tuvo de volverse como un animal, ¿verdad?, durante 7 años, pero que después llevó a reconocer, ¿verdad?, que todas las obras de Dios son verdaderas y que él había estado en esa condición porque se ensoberbeció, pero Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Lo engrandeció más que antes, y él podía dar testimonio y le convenía dar testimonio de lo que Dios, el Altísimo, había hecho con él. Que así sea también en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, Dios bendiga su palabra. Y si hay algún comentario extra, algún testimonio, o alguna pregunta, alguna duda que surge de esto que se ha comentado relacionado a lo que se ha platicado, pues quiero dar un tiempo si alguien quiere comentar algo más. Bueno, si no hay comentarios, damos por entendido que no surgieron a lo mejor tal vez preguntas o dudas, o si después quisieran platicar, pues su servidor pues podemos platicar y tal vez aclarar si hubo algún comentario o alguna pregunta o algo relacionado a esto. Muy bien, pues vamos a terminar